Gracias a la generosidad de nuestros abuelos, que no nos quisieron trasladar el odio y sufrimiento de la guerra civil que ellos padecieron, los españoles hace 44 años apostamos por la reconciliación. La ley de amnistía de 1977 sacó de la cárcel a comunistas, anarquistas, sindicalistas, izquierdistas y hasta a terroristas de ETA. Cerrábamos un capítulo de nuestra historia para abrir otro. El 14 de octubre de 1977, Marcelino Camacho decía: nos hemos estado matando los unos a los otros, es momento de la reconciliación nacional y nosotros hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Ahora, los que se dicen herederos de esa oposición al franquismo quieren dinamitar el legado de sus mayores. El gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos quieren dejar sin efecto esa ley de amnistía del 77 para investigar crímenes del pasado, argumentando que buscan justicia y poner fin a la impunidad. Pero no piensan investigar los crímenes del Frente Popular ni los asesinatos de la banda terrorista ETA. Solamente se centrarán en aquellos sucesos que sean achacables al Frente de la derecha. La verdad es que parece mentira que a estas alturas tengamos que ver cómo nuestro gobierno, en vez de preocuparse por las cosas que realmente nos interesan a los ciudadanos en una situación económica gravísima como la que estamos atravesando, trate de enmascarar sus propios fracasos de gobierno, sacando a pasear una vez más el espantajo del franquismo. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Puedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y puedes sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Para ello cuentas con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos pueden encontrar siempre en nuestros canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos informados de la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para sistema Smart TV en Content App Store. Saben también que pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de estar todos los días con nosotros. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Paco Cecilio. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes, si tienes experiencia laboral, pero no tienes titulación oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Solo tienes que inscribirte en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid, llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Acredita tus competencias profesionales y consigue el título que tu trabajo se merece. Pedro Sánchez nos sube los impuestos, pero ve mermada la recaudación. Tiene la deuda pública disparada, como el déficit, la inflación y el paro. Sus expectativas de crecimiento se ven recortadas por todos los organismos. Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, baja los impuestos y a pesar de eso aumenta la recaudación. La Comunidad de Madrid es la que experimenta el mayor crecimiento y captación de inversiones y es la que más aporta al Fondo de Solidaridad. Pero esta buena gestión no gusta a otros políticos. Los nacionalistas vascos, que se benefician de un régimen especial
especial, que les permita recaudar impuestos directamente y luego aportar una cantidad al Estado a través de un cupo que negocian exigiendo prebendas a cambio de su voto, encima tienen la desfachatez de criticar que Ayuso baje los impuestos a los ciudadanos. Pero las afirmaciones de Urkullu son falsas. Madrid es la región más próspera, la que más aporta al resto y donde más se recauda. Si consultamos el último año liquidado de manera definitiva, vemos que Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales 4.039 millones de euros, frente a los 1.517 de Cataluña o a los 390 de Baleares. El resto de comunidades, de manera neta, reciben fondos. Además, Madrid incrementa su aportación cada año. Si vemos el último periodo liquidado, apreciamos que de los 2.600 millones de 2010 ha ido creciendo hasta los 4.039 de 2018. Eso supone que Madrid aporta el 32% de la financiación que recibe, por el 18% de Baleares o el 11% de Cataluña. Es decir, sobre los recursos que recibe, Madrid aporta el triple que Cataluña. Si el Gobierno quiere equilibrar la solidaridad entre las regiones, debería modificar el cupo vasco, porque una cosa es que se respeten los derechos forales del País Vasco y Navarra, y otra muy diferente, el cálculo erróneo de ese cupo que el PNV decide negociando con el Gobierno en función de su fuerza parlamentaria. Ni País Vasco ni Navarra aportan a la solidaridad interterritorial, ya que no participan del sistema de financiación. Y a pesar de eso, el lehendakari Urkullu acusa a Madrid de dumping fiscal, asegurando que la bajada de impuestos de Ayuso supondrá una menor recaudación y, por tanto, una menor inversión en políticas sociales. No creo que es un buen ejercicio. No creo que es un buen ejercicio el del dumping fiscal que se plantea, porque me pregunto yo, y no sé si es una pregunta retórica y la lanzo a las y a los asistentes, ¿no será verdad que a menor impuesto, menor recaudación? ¿No será verdad que a menor impuesto, si es menor recaudación, menos capacidad de gasto para determinadas políticas? Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Tienen sentido las declaraciones de Urkullu acusando de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid? No, no tienen ningún sentido. Primero, el concepto de dumping fiscal sería si Madrid recibiese mucho más del resto de la nación de lo que aporta y que necesitase recibir recursos del resto de la nación para sufragar sus gastos. Madrid hace lo contrario. Madrid no solamente baja los impuestos, sino que además la Comunidad de Madrid es la más solidaria con el resto de las comunidades. Por lo tanto, no solamente se elimina completamente el posible efecto capitalidad, sino que se entrega mucho más a la solidaridad interregional. Por lo tanto, la idea de dumping ya de entrada como concepto económico es falsa, ¿no? Porque dumping solo puede ser si tú estás poniendo un precio por debajo de tu coste. En el caso de Madrid, sufraga sus gastos y además entrega al resto de la nación, pues obviamente la comunidad que más aporta, muy por encima, lo has dicho tú 4 veces más que en Cataluña, por ejemplo, y tiene el mayor déficit fiscal, es decir, que recibe mucho menos de lo que ingresa, de toda la nación. Por lo tanto, el concepto de dumping fiscal es falso. Es falso también que haya menos recursos, precisamente por atraer más inversión, crear más empleo y crecer más. Madrid ha podido ser, para empezar, la que ha sostenido muchos de los gastos que entre todas las comunidades autónomas sufragan juntas, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y tenemos que entender que en el caso de lo que está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, en este caso el señor Urkullu, el gran problema que tiene Euskadi en este momento es que el Partido Nacionalista Vasco hacer con el concierto vasco, que es tener una fiscalidad más atractiva. Entonces, lo que podemos considerar que si es una injusticia es el modo de cálculo de ese cupo vasco.
Claro, nosotros tenemos que entender dos cosas, ¿no? Una cosa es el concierto, ¿vale? Que eso es básicamente que hay una serie de impuestos, el País Vasco puede fijar sus propios impuestos, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el cupo, ¿no? El cupo es la parte que la comunidad autónoma, el País Vasco, da se acuerda a puerta cerrada entre el gobierno y el gobierno del País Vasco. Eso no es un cálculo claro, transparente o basado en todos estos cálculos, por ejemplo, que estábamos hablando ahora de solidaridad interregional. Por lo tanto, si hablamos de privilegios y si hablamos de dumping, tenemos que entender que el cupo en sí mismo sí sería se podría acusar de ser dumping. ¿Por qué? Porque estás dando mucho menos de lo que probablemente te correspondería con el sistema autonómico que tienen todo el resto, o todos menos Navarra, de las comunidades autónomas, y además estás exigiendo del Estado mucho más en cuanto a inversiones para apoyar al gobierno o para apoyar los presupuestos. Por lo tanto, sí estás detrayendo recursos por un lado y a la vez estás aportando menos, ¿no? Eso se podría acusar, ¿eh? Yo lo que quiero es que ni se hable del concierto vasco, que me parece un mecanismo perfectamente válido, ni cambiemos la fiscalidad de Canarias, ni se cambie la fiscalidad de Navarra, ni la de Ceuta, ni la de Melilla, pero que no nos hablen de armonización, porque no se piensa armonizar absolutamente nada, porque ni se va a cambiar el concierto ni el cupo, ni se va a cambiar la fiscalidad de Navarra, ni se va a cambiar la de Canarias, ni la de Ceuta, ni la de Melilla, ni se debería. Lo único que se quiere es subirle los impuestos a Madrid. Pero argumentando esa armonización, ¿por qué esa obsesión en querer subir los impuestos a Madrid cuando en realidad deberían pedir a las demás comunidades que los bajaran, ¿no? Bueno, cualquier persona que se está quejando con toda la razón de que en el País Vasco se están pagando unos impuestos que detraen inversión, atracción de talento, atracción de capital, etcétera, lo que tenían que hacer, teniendo un instrumento tan absolutamente magnífico como es el concierto, que le permite fijar sus propios impuestos. No es solamente decir qué cantidad, sino fijarlos. En vez de utilizarlo para tener una fiscalidad más atractiva, lo que está diciendo es que hay que subirle los impuestos a Madrid. ¿Para qué? No para que Madrid aporte más ni nada, porque saben perfectamente que no es el caso, sino ¿para qué? Para igualar a la baja, es decir, no para hacer del País Vasco, de Navarra o de cualquiera de las comunidades autónomas un centro de atracción de inversión, sino para convertir a Madrid en un infierno fiscal. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Paco Cecilio, ¿qué opina? Pues mira, el deporte nacional, en contra de lo que puede parecer, no es el fútbol. ¿Sabes cuál es? A ver. La envidia. Y lo que le pasa a casi todas las comunidades autónomas es que tienen envidia por Madrid, tienen envidia a una región que crece, que crea empleo, que es próspera, que casi todo el mundo se quiere venir a vivir y a invertir aquí. Y una de las cosas que tenemos en este país, y aquí hay un empresario igual que yo, que cuando ves que tu competencia funciona bien, en lugar de mirar a ver en qué puedo mejorar, en qué me puedo basar, cómo puedo superarte, voy a ver si te puedo machacar, a ver si te puedo destruir. Es un poco como funcionamos lamentablemente en este país. Entonces, lo que le está ocurriendo concretamente al País Vasco respecto a Madrid y respecto a Ayuso, incluso están intentando mezclar ahí como que hay una guerra, como que todo esto es la guerra soterrada que existe entre Ayuso y Casado y que todo esto tiene que ver con ahí, que no tiene ninguna relación. Y lo único que ocurre es esa envidia que genera lo bien que va España, perdón, lo bien que va Madrid, donde se genera puestos de trabajo, donde todo esto que ocurre con los nacionalismos, que son políticas autoritarias, y las políticas autoritarias lo único que trae es no crecer, no prosperar, no tener a la gente contenta, porque se gasta muchísimo dinero, muchísimos, miles y miles y miles, y miles de millones de pesetas en otras cosas, que aquí concretamente en la Comunidad de Madrid se están poniendo al alcance de quien genera empleo, quien genera riqueza, quien genera prosperidad, que es las empresas y los empresarios y los ciudadanos. Ayuso va a bajar un 0,5 el tramo del IRPF autonómico, va a quitar los impuestos propios, todo eso para que al final el dinero esté en el bolsillo de los madrileños, que podamos vivir mejor, que podamos gastar mejor, que podamos consumir mejor, que eso hará que haya más prosperidad en las empresas, más consumo, más dinero en la calle, y todo eso es el estado del bienestar. Don Fernando.
Bueno, lo primero que hay que decir que lo que está haciendo Díaz Ayuso es legal. O sea, que es que lo puede hacer, la Comunidad de Madrid lo puede hacer perfectamente, o sea, entra dentro de la ley y bueno, pues yo no sé qué es lo que quieren el resto de, sobre todo, Urkullu o Cataluña referente a Madrid. Primero, es legal. Segundo, no existe este dumping fiscal, porque este dumping fiscal, como muy bien estamos diciendo, es un dumping fiscal que beneficia precisamente a los trabajadores y que beneficia precisamente a las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que, bueno, evidentemente se está gestionando mejor. ¿Se está gestionando mejor en qué? En fiscalidad. Se está gestionando mejor en gasto público y se está gestionando mejor en el ahorro del dinero que le representa a cada empresario, cada autónomo y cada trabajador. ¿Por qué? Porque hay una rebaja del IRPF, como tú muy bien dices, del 0,5%, pero es que tenemos, si lo comparamos con el resto de las regiones, tenemos una Cataluña disparada con un 21%, por ejemplo, de IRPF, un 48% de Castilla-León, en fin, Baleares, Navarra, todas están por encima de Madrid. Entonces, claro, lógicamente tendrían que también que armonizar ese IRPF. Luego daré dos frases de la armonización que pretende María Jesús Montero, porque es otra de las barbaridades. Repito, no hay dumping fiscal. ¿Por qué? Porque Madrid está recibiendo 1 de cada 5 euros. 1 de cada 5 euros de lo que produce y dona al Estado. Es la comunidad que más da al Estado. Hablábamos de 4.000, el año pasado fueron 5.000 y pico millones. O sea, es que Madrid está recibiendo por debajo incluso de lo que Cataluña, mi amada Cataluña, representa para el Estado, porque está recibiendo más Cataluña que Madrid. O sea, el dumping sería lo contrario. En términos netos y absolutos sería lo contrario. Se lo están haciendo a Madrid. Se lo están haciendo a Madrid porque podríamos gestionar también un cupo vasco. Y para terminar en este, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Lo que pretende el gobierno con María Jesús Montero, pues evidentemente aquí hemos eliminado patrimonio, sucesiones, donaciones, hemos rebajado el IRPF, pues quieren armonizar los impuestos, quieren todavía machacar todavía a las empresas y a los autónomos y a los trabajadores con más impuestos, quieren armonizar, en palabras de María Jesús Montero, quieren armonizar el resto del Estado español con sus teóricas que no funcionan y que no sirven absolutamente para nada, porque prueba de ello que el cupo vasco, como muy bien ha explicado don Daniel Lacalle, es un cupo que desconocemos, o sea, lo pactan entre ellos. Entonces, ¿dónde estamos armonizando? ¿Por el cupo vasco o por Madrid? Entonces, claro, esto también que nos lo aclaren, es un contrasentido, vamos, de inicio. Los vascos pueden hacer lo que quieran, sin embargo, Madrid no puede hacerlo. Y para terminar, quiero decir que Urkullu no tiene absolutamente ni idea, es que me da vergüenza escuchar a un tío que está saliendo en la televisión y está diciendo estas cosas. ¿No será mejor, señor Urkullu, que hay que liberar dinero para fomentar la circulación de ese dinero? Perdón, hay que liberar más impuestos para fomentar la circulación del dinero, para que el Estado cobre y tengamos más dinero para las empresas, para los autónomos y para los trabajadores que lo necesitan para comer en este momento. ¿No será esta la razón? Y no es la que está diciendo él, es que no tiene absolutamente ni idea. Don Rubén. En el año 1876, se produce en España un acto de modernización que además costó sangre. Esa modernización fue eliminar los fueros del País Vasco, unos fueros que en ese momento ya resultaban en 1876 una herramienta del Pleistoceno y que se habían eliminado en el resto de España, porque hasta Madrid tuvo su propio fuero. Pues bien, 100 años después de esta eliminación que hace el gobierno de Alfonso XII, lo que se hace con la Constitución española es sacar del armario un fantasma con la intención de tener a los vascos muy contentos y muy bien comprados dentro del nuevo sistema constitucional. Como ya hemos visto en los últimos 40 años, esto ha fracasado rotundamente y lo que habría que hacer es eliminar el fuero vasco. Ese es el debate, volver a modernizar España y eliminar el fuero vasco, que es una de las instituciones más antiguas y además más opacas, porque efectivamente no se sabe qué es exactamente lo que va en ese famoso cupo vasco. Entonces es algo que se consagra 100 años después en la Constitución española de 1978, pero que habíamos pasado ya varias constituciones en las que ni siquiera estaban estos fueros, ¿no? Entonces lo que habría que hacer sería eliminarlos. Lo que tenemos es una absoluta anomalía histórica con una de las instituciones más antiguas y más sin sentido, porque cuando los vascos tenían en su origen estos fueros, lo que pasa es que no mandaban representantes a las Cortes de Castilla. Tenían, en todo caso, o podían mandarlos, pero tenían simplemente voz, no tenían voto. Lo que está pasando ahora es una especie de artilugio político extraño, en la que ellos, en el País Vasco, mandan solo ellos
Y sin embargo, en Madrid quitan y pones presidentes del gobierno, como hemos visto en los últimos años. Ese es el verdadero debate. El debate es que tenemos un engendro histórico ahí para haberlos tenido contentos no están encima sembrando cizaña, que es lo que están haciendo con este tipo de declaraciones, y no suman al conjunto de España. Entonces lo que hay que hacer es volver a modernizar España y eliminar los fueros. Hay que eliminar completamente los fueros y eliminar el cupo vasco, absolutamente en contra del cupo vasco. Entonces es una serie de mecanismos demasiado anticuados. Cuando se habla de la monarquía y demás es por cómo en España al final la izquierda siempre domina el debate, pero yo entro completamente al debate histórico. No me parece bien que estos señores en País Vasco manden solo ellos y encima en Madrid quitan y pongan presidentes del gobierno, como hemos visto con Pedro Sánchez, nada más y nada menos, y lo que hay que hacer es modernizar España y eliminar estos fueros, y así ya veremos cómo hay una verdadera armonización. Pero además Urkullu ha dicho que cuando se recaudan menos, o sea, cuando se bajan los impuestos hay menos recaudación y que sobre todo eso repercute en menos gastos sociales. Bueno, pero qué barbaridad es esa, cuando en Madrid, la ciudad que mejor se vive de España, de Europa y creo que del mundo, donde tenemos... Y además Ayuso, bajando impuestos, aumenta la recaudación. Bueno, aparte, donde tenemos el mejor transporte público, creo que del mundo, donde tenemos la mejor sanidad del mundo, y se está viendo ahora con la pandemia, que Madrid es la región que mejor, yo creo que está ahora mismo, por supuesto de España y de Europa, porque estamos viendo que en Europa están todos los países, Austria, Bélgica, Países Bajos, Alemania, todos los países, con una, ya no sé si van por la cuarta, por la quinta, por la sexta hora, con unos índices brutales por cada 100.000 habitantes, o sea, medido cada 14 días, mientras que en Madrid tenemos, insisto, la mejor sanidad, el mejor transporte público, los mejores servicios sociales. Luego, no es verdad eso que ha dicho, que lo único que hace es por intentar atacar a Ayuso, que cuando se bajan los impuestos se recauda menos y va a repercutir en una peor calidad de vida. Todo lo contrario. Si en Madrid, donde todo el mundo quiere venir a vivir, donde todo el mundo quiere venir a vacacionar, donde todo el mundo cuando viene se siente mejor que en su propia casa. Pero si es que además incluso los mantras de la izquierda no valen, porque como no tienen ni idea y tienen que soltar estas barbaridades, lo que necesitamos en este momento, y lo digo por los trabajadores, que es lo más fundamental en este momento, porque necesitamos mano de obra ya para las empresas y constituir nuevas empresas. También Madrid es la número 1 en creación de empresas nuevas, en crear trabajo, en mantener este trabajo, en sufragar incluso pues bueno, las deudas de los demás, pero a donde quiero llegar esto es que ahora mismo es necesario que el dinero esté precisamente en los bolsillos. ¿Por qué? Porque en este momento hay problemas de trabajo, hay problemas de hambre, hay problemas de empresas que no funcionan, hay problemas de ERTES, hay problemas de ICOs, y hay mucho dinero que el Estado no debe gestionar, lo debe gestionar directamente donde existe el problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Madrid? En Madrid lo que está pasando precisamente es que es el líder número 1 de toda España en todo esto, en la creación de puestos de trabajo, en la creación de empresas, incluso en el PIB también se está notando como Madrid sigue siendo la número 1 en todo. Entonces luego la receta que está dando la izquierda no vale absolutamente para nada. Otra cosa que se le cae a la izquierda, porque el mantra de la izquierda que vienen a apoyar a los trabajadores es mentira. Señores, si ustedes les aplican más impuestos, lógicamente el trabajador tendrá que pagar más impuestos, con lo cual todas esas subidas fake, repito, subidas fake que les están anunciando, les va a implicar, con la agenda fiscal que tenemos ahora mismo de este gobierno de María Jesús Montero, les va a implicar que su salario que van a tener en su bolsillo va a decrecer. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más impuestos directos e indirectos. Resulta que acusan a Ayuso de bajar los impuestos, cuando ella lo que consigue con esto es subir la recaudación, cuando quien tiene el auténtico problema con la recaudación es el gobierno de Pedro Sánchez. Resulta que por mucho que suba impuestos, su recaudación no llega a la cantidad de gastos que tiene previstos. Resulta que los presupuestos que ha preparado María Jesús Montero ha inflado en 12.000 millones de euros los ingresos previstos con respecto a lo real. Una pausa y les contamos.
empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigaciones orientadas a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Solo tienen que llamar al 900-730-122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá.
Todos los analistas coinciden en que los presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez pretende aprobar son irreales, puesto que están elaborados a partir de unos datos económicos que no responden a la auténtica situación de nuestro país. Sin asumir el grave problema de endeudamiento público, estiman que la recaudación tributaria crecerá un inverosímil 8,1%. Tal como ha publicado Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado, el Instituto de Estudios Económicos ya ha calculado que se recaudarán 7.112 millones de euros menos que lo estimado por el Gobierno. El Ejecutivo espera que la economía crezca un 7% en 2022, pero la Comisión Europea cree que ese crecimiento se verá reducido a un 5,5%. Por tanto, estaríamos hablando de una desviación de 12.000 millones de euros entre este año y el próximo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ajena a esta realidad, en el debate de presupuestos seguía insistiendo en las previsiones de recaudación y de crecimiento. Absolutamente todos los organismos internacionales avalan que nuestro país, por mucho que les pese, va a experimentar en 2022 un claro crecimiento que se califica como uno de los más elevados de las economías desarrolladas. Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, el Instituto de Estudios Económicos, la Comisión Europea, diversos organismos lo están advirtiendo, pero el Gobierno sigue instalado en su previsión de recaudación y crecimiento. Esta semana, para que te hagas una idea, Javier, ya eran 20 los organismos que desmontan por completo las previsiones del Gobierno. Es verdad que algunos lo habíamos dicho antes. Es el caso del Instituto de Estudios Económicos, donde yo trabajo como investigador. Y ya desde hace tiempo estamos apuntando que si el crecimiento llegaba al 5%, podíamos darnos por satisfechos, ¿no? Poco a poco se han ido sumando más casas de análisis y, sobre todo, desde que la Comisión Europea revisó sus previsiones de crecimiento para este año, ya ha sido casi unánime la corrección de esas estimaciones. Ahora mismo no hay prácticamente ningún organismo público, privado, nacional, internacional, que se crea las cuentas del Gobierno para 2021 y para 2022. Y el problema es que eso no solo significa que vamos a crecer mucho menos de lo esperado, sino que eso también significa, por ejemplo, que vamos a tener mucho más paro del esperado y que en clave fiscal, que es lo que estabas comentando, vamos a tener menos recaudación y, por lo tanto, tendremos un déficit más grande y tendremos una deuda más grande. Bueno, pero con estas previsiones da la impresión de que efectivamente los presupuestos sobre los que están trabajando son absolutamente irreales. Lo son porque este mismo año y en el año 2022 lo que tenemos claro es que por lo menos y solo por el factor de la rebaja del crecimiento, a lo que se podrían sumar otras muchas cuestiones como el efecto que está teniendo la inflación en el consumo de las familias, pero solo por el efecto de haber inflado el crecimiento, ahora lo que nos encontramos es que los ingresos fiscales también están sobreestimados, ¿verdad? Porque la economía española tiene, como todas, una sensibilidad al crecimiento en sus niveles de recaudación. Cuando creces un 10%, por ejemplo, caso irreal, ¿no?, recaudarías más que si creces un 5%, y lo mismo, si creces un 5%, recaudas más que si estás creciendo al 2,5%. Por una mera cuestión de actividad, más o menos actividad en la economía, por lo tanto hay más o menos recaudación. Bien, empezamos el año diciendo que nos íbamos al 9,8, creo que era la previsión del Gobierno. Luego lo revisamos al entorno del 6 y algo, 7%. Finalmente todo apunta a que no llegaremos más que al 5, si acaso alcanzamos esa cifra. Por lo tanto, ya tenemos un agujero en las cuentas públicas de este año muy importante por el efecto de la rebaja del crecimiento. Y a eso hay que sumarle que el de 2022, evidentemente, va a partir de una base más pequeña porque la economía no se está recuperando, estamos a la cola de Europa ahora mismo y el rebote, que ya no recuperación, el rebote va a ser mucho inferior de lo que plantea el Gobierno en sus cuentas. ¿Esto qué significa? Pues que ya tenemos 12.000 millones extra de mochila de deuda pública este año y el que viene, solo porque no se hace la contabilidad nacional con rigor y con datos realistas. Lo que no puede ser es que el Gobierno se esté desviando en más de 50.000 millones de euros en sus previsiones de crecimiento para este año. Una cosa es errar por unas décimas y otra cosa es inflar hasta en un 50% los datos de crecimiento del país. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? ¿Podemos encontrar con que el Estado se quede sin dinero? El Estado ahora mismo tiene barra libre, Javier, porque mientras el Banco Central Europeo esté comprando activos, refinanciando la deuda, monetizando la deuda pública
de facto eso es lo que está ocurriendo en los mercados, la distorsión es evidente. Para que te hagas una idea, este año que viene vamos a pagar 5.000 millones menos de deuda pública, 5.000 millones menos de deuda pública, a pesar de que tenemos que refinanciar 300.000 millones más de deuda pública. Es decir, estamos pagando intereses muy bajos porque los tipos están pues prácticamente a cero. Pero claro, eso no va a durar para siempre. La austeridad que se está posponiendo hoy con políticas laxas de monetización por parte del Banco Central Europeo son políticas que no se sostienen en el medio ni en el largo plazo. Y esos impuestos o esos recortes que no se están aplicando hoy son impuestos o recortes que se trasladan a futuro. Pero no habrá alternativa. Tarde o temprano se normalizarán poco a poco las condiciones monetarias. Y refinanciar una deuda cada vez más grande, evidentemente tendrá costes cada vez más altos. Y esos costes necesariamente se abordarán o reduciendo el gasto o subiendo los impuestos o como una combinación de ambos factores. Evidentemente, no es preferible que se haga por la vía de impuestos, se tiene que hacer por la vía del gasto para que funcione, pero de una u otra manera nos estamos condenando a una ronda de austeridad como la que ya tuvimos en la crisis anterior. Es decir, la inacción de Rodríguez Zapatero en 2007, en 2008, en 2009, en 2010 y en 2011 justifica las subidas de impuestos y los recortes de 2012, 2013, 2014, etc. Pues mucho me temo que el gobierno de Sánchez no va a reducir gasto y lo que va a hacer es subirnos los impuestos. Por cierto, Diego, creo que la semana próxima, el próximo miércoles, sale a la venta tu libro Liberalismo a la madrileña, un interesantísimo texto en el que explicas cómo y por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, más empleo genera, mejores servicios públicos ofrece y más recauda y baja los impuestos, justamente. Tengo aquí pues una primera copia, ¿no? Un adelanto del libro, efectivamente, Liberalismo a la madrileña. Sale a la venta el próximo miércoles, aunque ya está disponible en preventa en todos los portales y en páginas web especializadas, librerías, etcétera, pero la fecha, el día D, es ese, el próximo miércoles 24, que ya estará a la venta Liberalismo a la madrileña. Yo le invito a toda tu audiencia a que se acerquen al libro porque es un libro entretenido, cuento muchas anécdotas, con algunos de los principales líderes políticos, ¿no? Con Isabel Díaz Ayuso, con Pablo Casado, ¿no? Con todo el equipo de Esperanza Aguirre también en su día, y lo que intento explicar es en los últimos 20 años cómo se ha movido la política económica en España, de manera que Cataluña pase de ser la región líder a ser obviamente un territorio que cada vez crece menos en términos comparados con la media, frente a un Madrid que se despunta y que, como dice, se convierte en la locomotora del crecimiento en España. Entonces, bueno, el libro explora todo eso de forma muy didáctica, muy amena. Esperanza Aguirre lo define como un libro, en su prólogo, ¿no? El prólogo que me ha escrito Esperanza, lo define incluso como un libro divertido, ¿no? O sea que yo le invito a toda la audiencia que se acerque, pues está lleno de anécdotas, de datos y de informaciones muy interesantes para entender por qué Madrid va a más y por qué eso va a seguir siendo así. Pues yo tengo ya muchas ganas de leerlo, especialmente también por eso, porque tienes unos teloneros de lujo. Esperanza Aguirre te hace el prólogo, Daniel Lacalle, con el que acabamos de hablar hace unos minutos, te hace el epílogo, o sea que es un compendio de lo más interesante. Enhorabuena por esa obra, ganas de leerla ya, ¿eh? Pues te adelanto además que hay una entrevista incluida al final que no la hemos querido promocionar hasta ahora, pero es una entrevista exclusiva con Isabel Díaz Ayuso también comentando temas específicos, ¿no? De cómo diseñó esta política o, por ejemplo, cómo modificó aquella otra, esta reforma, esta medida, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, un poco entrando en la trastienda de cómo se hace la política más allá de los focos, ¿no? Entonces, creo que es un libro interesante y próximamente lo comento contigo en el plató, pero lo dicho, día 24, próximo miércoles, Liberalismo a la madrileña. Pues ya lo saben, Liberalismo a la madrileña, un libro que deberíamos regalarle a Pedro Sánchez, a ver si aprende algunas recetas económicas de las que aplica Isabel Díaz Ayuso. Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir es que el endeudamiento de las administraciones públicas es brutal, ¿no? Han contratado 112.000 personas o 112.600 personas para maquillar los datos del paro, ¿no? O sea, simplemente con esto ya, bueno, es una barbaridad, ¿no? Quieren recaudar el 8,1% más, el directo, además vía impuestos. La segunda parte, primero contrato 112.000 personas y ahora por impuestos directos, como nos van a subir todos los impuestos, yo recaudo el 8,1% más. Seguimos en la misma tónica de lo que hablábamos al principio, ¿no? Y este crecimiento que ellos daban de un 6,2%, ya Bruselas pues nos ha dicho hoy o ayer que no, que de eso nada, del 6,2 estamos en el 4,6, pero es que sus tablas macro
macro que hemos estado manejando durante estos meses, yo siempre lo estaba diciendo, es que nos estaban dando, con el consumo privado iba a subir el 8,3, el consumo público estaba en el 0,5, la inversión el 7,2, las exportaciones, o sea, unas cifras totalmente irreales. Cuando ha dicho Diego Sánchez de la Cruz que es que ya eran 20 las los organismos internacionales, los organismos sí, que habían dicho que esto era imposible, es que además entre ellos se ponen de acuerdo, porque es que en el mejor de los casos nosotros vamos a crecer, como muy bien dice él, en torno al 5%, podríamos llegar a un 5, algo, pero esto en un periodo de recuperación de 3 meses, de 3 a 6 meses, o sea, en la segunda parte o en la primera parte con la segunda parte del año que viene. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos en este segundo trimestre, que son muy importantes, es que hemos descendido de un PIB que el gobierno ya estaba tirando, como siempre, los trastos por el aire, diciendo que ya estamos en el 2,8 o el 2,3, es que estamos en el 1,1, es que nos hemos quedado menos de la mitad. O sea, este presunto crecimiento directo que pretendía el gobierno en este trimestre, hablo de este último trimestre porque han salido las cifras ahora mismo, se ha quedado en el 1,1, es que prácticamente es irrisorio. La inflación, pues claro, está disparada, con el precio de la luz, con el precio del gas, con el precio de los suministros, con todo lo que estamos viviendo, pues claro, estamos en torno al 2,9, posiblemente el año que viene, posiblemente, Diego Sánchez de la Cruz, yo le leía a Daniel Lacalle, decía Daniel Lacalle que podríamos estar el año que viene en torno al 2,4. El año que viene, pero vamos, este año vamos, es que ni de suerte, es que esta gente no da ni una, ¿no? El déficit público pues sigue disparado, ¿no? En torno a un 8%, tenemos trabajadores en ERTE todavía, cerca de 200.000 trabajadores en ERTE, en unos ERTEs también ficticios que están ahí, que han servido para maquillar las cifras del paro, más la contratación pública, por eso ellos piensan que nosotros nos vamos a creer que el paro ha decrecido, cuando el paro, desde nuestro punto de vista ya brutal, es de un 15% y estamos en cifras verdaderamente superiores en términos reales de población activa, en términos reales, no los ERTES, bueno, pues los ERTES que de estos 200.000, puesto que muchos de ellos no conocemos ni siquiera en qué situación se encuentran, ¿no? Son pues un poco fantasmas, son los ERTES fantasmas. La recaudación, pues hemos hablado de los presupuestos generales del Estado, de esta señorita, dice, es que claro que no cuadra, es que no cuadra este año y no va a cuadrar el próximo año, y con estos presupuestos vamos a estar nosotros funcionando, vía recaudación directa, vía imposición, vía atacar a las comunidades que están funcionando y vía atacar a los bolsillos de los españoles, sean autónomos, repito, sean autónomos o sean trabajadores, puesto que de ahí es donde nos van a sacar el dinero, vía impuestos para todos, repito, para todos, para trabajadores autónomos y empresarios. Pero aquí lo fundamental de todo esto es decir que Bruselas, que es la que nos tiene que vigilar para entregar, claro, que nos van a entregar 10.000, 20.000 millones este año y con esto es feliz el gobierno, claro. Entonces, claro, con esto maquilla las cuentas. No, señores, es que no maquillamos absolutamente nada, porque entre este año y el que viene nos estamos jugando los próximos 5 años de pervivencia de los puestos de trabajo y de las empresas. ¿Y cuál es la realidad de todo esto? Pues que recaudar por recaudar, esta cifra brutal de 458.970 millones que necesita este gobierno para gastárselo en autonomías, para gastárselo en un gobierno en ministerios que son fantasma absolutamente, en no crear un puesto de trabajo, en sablear a los trabajadores y en sablearnos a todos nosotros, es que al final Bruselas va a ver todo esto y nos va a cortar el grifo y va a decir, señores, o ustedes llevan unas políticas totalmente austeras o no podemos continuar dándoles un euro más, porque ustedes no nos lo van a poder dar. Y para terminar con esto quiero decir, estamos adquiriendo, como muy bien dice Diego Sánchez de la Cruz, y le leía yo el otro día a Ramón Rayo, es que evidentemente dentro de 2 o 3 años y de 5 años vamos a estar pagando los intereses del dinero que nos van a estar dando, y como continuemos con este despilfarro y absolutamente con estas medidas ilógicas y totalmente bárbaras para la creación de empleo, nos vamos a encontrar en una estanflación posiblemente de la economía española. Don Rubén. Bueno, a la gente le gusta decir que los niños nacen con un pan debajo del brazo. Con esta gente los niños nacen con más de 30.000 euros de deuda y que la tienen que administrar a lo largo ya de toda la vida, ¿no? Están hipotecando el futuro de las próximas generaciones y están hipotecando el futuro del país. No hace falta ni siquiera irse a organismos exteriores, porque el propio Banco de España, en sucesivos informes a lo largo de los últimos meses, lleva advirtiendo de esta situación. Esto al final con lo que nos encontramos es con algo
muy negativo que influye en el futuro de todas las demás generaciones y en el que además dentro del gobierno podemos identificar a dos grandes traidores. Una de ellas, Nadia Calviño, y otro, el propio Escrivá, que hasta que ha entrado en el gobierno decía exactamente lo contrario a lo que ahora está haciendo. Esa es la gravedad del asunto, que cómo se ha dedicado a esconder todos sus informes, también españoles, no hace falta irse a informes de fuera, en el que decía que lógicamente ni las empresas, ni los autónomos, ni nadie en España puede aguantar mayor presión fiscal, sea esta por vía de impuestos, de cotizaciones o de lo que sea. Entonces, dentro del gobierno tenemos a dos grandes traidores, uno, el señor Escrivá, y la otra, la señora Nadia Calviño, porque está ejerciendo esta barra libre, que esta barra libre es con el futuro de las personas que están ahora naciendo. Entonces, al final, lo que tenemos son unas cifras que era un secreto a voces, porque se lo dijo prácticamente toda la oposición, que estos presupuestos hace simplemente un mes no eran creíbles, y ahora este secreto a voces pues se termina de constatar, pero que esto se constate, pues lo que deberíamos de ver antes de que se aprueben en las Cortes es una rectificación, en vez de terminar de hipotecar y de darles regalos a algunas provincias de España. Pues este es el momento de que rectifiquen y de que algún ministro tenga un poquito de hombría o de decencia y de que presente su dimisión en concordancia a lo que lleva defendiendo muchos años. ¿A qué no? Paco. Dimisión, dice. Dimisión, dice. Dimisión. Uy, qué risa. Sí, a mí me entra la risa. Esto no es nuevo. Desde que existe la democracia, vienen gobernando unas veces la izquierda, otra vez la derecha. Siempre que ha gobernado la izquierda, ha dejado el país como lo ha dejado y ha tenido que venir la derecha a arreglar esto. Siempre se han encontrado el país endeudado, el gasto desmesurado, el gasto público por las nubes. Desde que yo tengo uso de razón, aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid, esa que tanto critican y que tanto denostan y que tanto se meten con Ayuso y con los anteriores, con Cifuentes, con Esperanza Aguirre, con Gallardón, yo desde que tengo uso de razón, insisto, aquí siempre ha gobernado la derecha y la diferencia de la Comunidad Autónoma de Madrid al resto de España es que aquí, como hemos hablado en el punto anterior, hay progreso, hay trabajo, hay riqueza. Sin embargo, en el Estado Nacional pues ocurre lo que has explicado tú antes muy bien, que estamos todos endeudados y, como dices tú, los niños que nacen ya vienen con una deuda de 30.000 euros de bajo brazo. Entonces esto no es nada nuevo, esto ya viene pasando desde que existen los gobiernos en España, que cuando gobiernan uno lo dejan todo endeudado y cuando vienen los siguientes tienen que estar 4 años para recuperar, o 3, o 5, o 7, lo que han dejado los demás, y luego, si les dejan, poder crear riqueza, que es lo que hizo el PP pues en la época de Aznar y luego en la época de Rajoy. O sea que todo esto no es nada nuevo. El gasto está desbocado, el gasto está, como siempre que gobiernan los socialistas, venga a gastar, venga a gastar, venga a gastar, y los demás pues aguantando lo que viene. Y no solamente para la creación de empleo, Fernando, es malo estos presupuestos o estas cifras, sino que por ejemplo, lo que van a hacer ahora, lo que quieren hacer con las pensiones, lo que quieren hacer con las cotizaciones, todo eso sí que repercute mucho más en el dinero, en el bolsillo de los trabajadores o de los ciudadanos. O sea, si suben las recaudaciones a base de que los empresarios paguemos más por la seguridad social de los trabajadores, etc., o lo que quieren hacer, que se está filtrando estos días con la nueva reforma laboral, con los nuevos contratos, tal y tal, eso sí que realmente empobrece a la clase trabajadora, a las empresas, a los autónomos, a los empresarios y a todo el mundo, Javier. Además, sí, lo que estáis diciendo es muy importante. Primero, esa cifra que has dado de 30.000 euros. Por lo menos que sepamos ahora, porque ya veremos, todavía nos queda sufrir 1 año y medio, ¿no? Y luego lo segundo que has dicho muy bien, Paco, o sea, el problema es que en este momento las recetas que se están poniendo sobre la base del trabajo en España es penalizarlo todavía más, penalizar la creación de empresas y penalizar absolutamente quien cree un puesto de trabajo. Primero con la subida del SMI directamente, ya implica una penalización directa. Segundo, nos van a subir los costes sociales, como ya lo están indicando así, no, que lo paguen, esto como es barra libre, no, que lo paguen, pero ¿qué se creen que somos los empresarios? Si somos trabajadores, exactamente igual que incluso algunos no cobramos ninguna nómina de las 12 que cobra un trabajador, porque a lo mejor no hay dinero en la empresa para eso, ¿no? Pero no, que lo paguen los empresarios, claro, así dicen los empresarios, es que no vamos al desayuno contigo, porque tú, aparte de mentiroso, eres un falaz y estás mintiendo y nos estás mintiendo a todos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando aquí? Que por un lado, esta fiesta la vamos a pagar absolutamente los que estamos trabajando, puesto que ellos no se dedican a hacer absolutamente nada.
se dedican a destruir un país, a destruir un tejido social y a destruir un tejido mercantil, que son las empresas, y lo segundo de todo esto es que están provocando una deuda tremenda, pero una deuda ya no del Estado, que el Estado, pues bueno, ya se refinanciará vía internacionalmente o vía por compra de la deuda del Banco Central Europeo o directamente pues a través de la deuda pública que pueda haber con terceros o cuartos países, sino dentro de los propios bolsillos de los propios españoles, porque nos están metiendo una cantidad de impuestos que es que no vamos a poder pagarlos, porque esto unido al precio del gas, de la luz, de todos estos problemas que estamos teniendo, que lo estamos diciendo, de abastecimientos, hoy por hoy existe ya un casi 15, un 20% menos de poder adquisitivo que teníamos el año pasado y el año anterior, precisamente por la situación que estamos viviendo, y esta gente todavía pretende que le paguemos su fiesta, y desde Urkullu hasta la señora el señor presidente de gobierno, y bueno, habéis dado los dos nombres que bueno, que para mí ya evidentemente les habéis llamado que ¿por qué no dimiten? Es que no van a dimitir en la vida porque ellos sí son los ricos que cobran 100.000 euros al año, ellos sí son los ricos, a los demás nos toca pagar la fiesta, y pagar la fiesta, ¿qué nos va a implicar? Que no vamos a poder contratar, que nuestros costes sociales van a ser mayores, que vamos a sufrir muchísimos más impuestos, que vamos a tener menos poder adquisitivo y que posiblemente pasemos frío este invierno. Pero ¿sabes cuál es el problema, Fernando? Que quien gobierna, quien legisla, sobre todo en materia económica, en materia de empresa, en materia de creación de empleo, no ha tenido en su vida una empresa, no ha pagado en su vida una nómina, no ha tenido que poner un aval suyo personal para ir al banco a pedir un préstamo, no tiene que avalar un alquiler de un inmueble o de una nave o de una oficina o de un local comercial para poner tu negocio con tu patrimonio propio. Esa es la diferencia que hay entre quienes legislan sin tener experiencia y quienes realmente tenemos empresa y creamos puestos de trabajo y creamos riqueza. Aquí al final hemos tenido algunas imágenes espeluznantes, como la señora Montero diciendo que esto lo iba a arreglar, lo de la plusvalía, en un Consejo de Ministros en cuanto llegara ella. Pues es que al final esas frivolidades con su propia gente del pueblo aplaudiéndola en un mitin del Partido Socialista. Bueno, hay muchos alcaldes aplaudiendo por lo de la plusvalía municipal. Muchos alcaldes ahí, mucha gente colocada, pero del Partido Socialista, esa gente lo que tienen que saber es que lo más perjudicada es la clase obrera y la clase media de España, que no va a tener oportunidades ni de movilidad social, ni de prosperar, ni de mejorar, y que incluso va a ver sus condiciones muy mermadas. Entonces, esa es la gravedad de lo que se está viviendo ahora y esta frivolidad. O sea, yo le pido algo de responsabilidad a Nadia Calviño y a Escrivá, porque desde el principio, que están ellos dos, se les presuponía un poquito de solvencia intelectual y de coherencia, que es la hora que no están teniendo. Por supuesto, hay dentro del gobierno toda una serie de personas, incluida la ministra de Hacienda, que ni tienen solvencia intelectual ni tienen la más mínima responsabilidad. Entonces yo a los que aludo es a los que se presuponía que nos daban un poquito de garantías, ¿no? que son Escrivá y Calviño. No nos las están dando, y además quiero recordar que el dinero europeo es de dinero de los españoles. O sea, que es que esto no es como que viene caído del cielo y oye que nos van a dar una limonita. No. Los españoles con nuestros impuestos estamos pagando continuamente también toda la burocracia y todas las instituciones europeas. Entonces es una parte de dinero que a lo mejor viene o no viene ahora, pero que luego lo tenemos que devolver o que sale de nuestras transferencias también. Entonces esto es un continuo dislate y que al final pues tendrá que reventar por algún sitio y por otro. El Banco Central Europeo, y con el poder que, como decía en otras ocasiones, le da a Nadia Calviño, no nos está haciendo ningún favor, porque al final es prolongar una agonía que no sabemos por dónde puede finalmente estallar y que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza. Es una bomba de relojería lo que tenemos en las manos, en definitiva, esa agonía que muy bien estás relatando, y en el relato de esta gente es una bomba de relojería absolutamente. Primero, vamos a tener que pagar estos intereses, vamos a tener que pagar esta deuda, vamos a tener que refinanciarnos. Segundo, no vamos a tener crecimiento del PIB, no vamos a tener recaudación, porque claro, en la medida de lo posible, mientras nos sigan subiendo los impuestos, el dinero se nos va acabando, no sé dónde van a recaudar más dentro de 2 años, porque es que
no queda dinero ya, porque si no, no lo quitan ya de comer o de la calefacción, me da a mí la impresión de que no van a tener dinero en 6 meses. Y luego el gasto público que seguimos teniendo es que es la bomba de relojería perfecta para que esto estalle. ¿El detonante cuál puede ser? Pues el detonante puede ser una crisis energética como la que podemos tener en este momento, o puede ser absolutamente cualquier cosa, pero evidentemente los que están gestionando el dinero público, como muy bien decís, y están de alguna manera realizando todos estos cuadros macroeconómicos, es que no están dando una desde que llegaron al gobierno. O sea, ya no es problema de Nadia Calviño, de Escrivá o de la señora María Jesús Montero, es que no da una el presidente de gobierno, es que no da una un presidente de una comunidad autónoma, quitando Madrid, es que no da una, bueno, y tenemos el caso sangrante de Cataluña y de País Vasco, es que ya solo faltaba que el País Vasco, que se le han regalado 12.000 millones y a Cataluña 20 y tantos mil millones hace 6 meses, estén diciendo que Madrid es el problema. O sea, cuando Madrid es parte de la solución y los que son el problema son ellos, con lo cual, si no eres parte de la solución, quítate problema de en medio. O sea, esa sería la receta que en definitiva tendríamos que promover y defender en este momento. Pero para mí la bomba de relojería es una bomba de relojería perfecta. Esto va a estallar, y esto va a estallar en términos absolutos económicos. ¿Por qué? Porque la creación de trabajo es ficticia también. Pues repito, he dado las cifras de los ERTEs, he dado la cifra de la contratación pública, he dado y la contratación privada. Fernando, hay una cifra que es muy importante. ¿Hace cuántos años que no teníamos una inflación del 5%? Ah, bueno, claro, es que llevamos muchísimo, pero ¿qué significa eso en la calle, que tengamos una inflación del 5%? Que la gente que vive de alquiler, que hay muchísima gente que vive en alquiler, ahora el 1 de enero le va a subir su renta un 5%. Que los que tenemos empresa y estamos en instalaciones alquiladas, que es el 95% de los empresarios en este país, cuando llegue el 1 de enero y nos revisen el IPC, nos van a subir las rentas de nuestras instalaciones un 5%. O más, como terminemos el año. Es que eso sí que realmente, Fernando, es una bomba de relojería, como está la inflación actualmente. Pues esa es la situación económica que tenemos en España. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de esa iniciativa del Gobierno de dejar sin valor la Ley de Amnistía de 1977. Ya saben ustedes que este Gobierno, que se caracteriza por no haber tenido un especial respeto hacia las víctimas de ETA, por ejemplo, ahora, con estas nuevas remodelaciones que quiere hacer, quiere convertir en víctimas de la transición a aquellos criminales etarras que fueron abatidos en enfrentamientos con la policía. ¿Qué les parece? Ahora les contamos, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.